El ahorcado del callejón. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste que acostumbraba salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del Señor de Burgos y arrodillarse a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando regresaba a su casa. La gente rumoró que durante su juventud hizo muchas maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura con celada sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el Armado. Un día amaneció ahorcado de uno de los balcones de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje, y a la criada nunca se le preguntó ni comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por las ruinas de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma ahorcado del Armado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró al callejón de Illescas, donde estuvo la casona, como el callejón del Armado. Actualmente se llama calle de Pedro Asensio. El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso, al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente
Las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa, y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. El jinete sin cabeza. En un pueblo muy aislado de toda civilización, aparecía un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. La gente muy extrañada se preguntaba: ¿qué hombre tan raro? ¿Por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera, menos por las noches, a hacer esos recorridos. En una noche muy oscura y con fuertes relámpagos, desapareció del lugar, sin dejar señas. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Pero en una noche muy parecida a la que desapareció, se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad, muchas personas se asomaron a sus ventanas y vieron a un jinete cabalgar sigilosamente por las calles. De pronto, un relámpago cayó radiante sobre el empedrado e iluminó al jinete durante varios segundos. Tiempo suficiente para corroborar que el sujeto no tenía cabeza. La gente horrorizada se metió a sus casas sin poderse explicar lo que habían visto. El señor que vivió con una bruja. Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita. Pero cierto día, el señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en la noche se convertía en cualquier animal. Le aconsejaron que en la noche la espiara para comprobar que era cierto. El señor la intentó espiar en la noche, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. Entonces, el señor fue a ver a una señora que era bruja, quien le dijo que para ver a su novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al cuero le echara sal. En la noche, el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. El señor esperó a que ella se alejara y cuando se fue el animal, el señor le echó sal al cuero de la mujer. Cuando la muchacha regresó y se puso el cuero de mujer, se revolcó llorando del dolor. Y hoy en día se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, aún se aparece la muchacha revolcándose y llorando del dolor. La Casa de los Espejos. En Cádiz, España, en la parte antigua de la ciudad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas, junto al mar, se sitúa una antigua casa abandonada de la cual cuentan ser una casa encantada. En la Casa de los Espejos vivió un capitán de barco con su esposa y su hija. La hija le pedía a su padre que cada vez que volviese de algún viaje, éste le trajera un espejo. La hija fue creciendo y se convirtió en una bella joven. Además, era una hija ejemplar. Ante tanta grandiosidad, el padre solo tenía ojos para ella. Pasaron y pasaron los años y su padre seguía regalándole espejos, llegando a tener una gran colección compuesta por espejos de muchos lugares del mundo. La madre, ante estos caprichos y la poca atención que recibía por parte de su marido, discutía día a día con su hija cuando éste se encontraba de viaje. Era tan grande la envidia que en uno de los viajes envenenó a su propia hija para así obtener la absoluta atención de su marido. Al llegar el padre, su esposa le dijo que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloqueció. No podía creer que su ojito derecho había muerto y arremetía contra todo. Cuando entonces vio reflejado en los espejos la muerte de su hija y el envenenamiento por parte de su madre. Al saber lo que realmente ocurrió, logró que su esposa confesara. Fue encarcelada, muriendo al tiempo. El esposo se marchó de la casa para no volver jamás.
La casa desde ese momento hasta día de hoy continúa inhabitada. Al entrar en esa casa un escalofrío te recorre el cuerpo y a veces se pueden escuchar llantos de una niña que fluyen desde el piso de arriba donde se encontraba su habitación, la cual aún posee sus paredes cubiertas por espejos intactos que a veces dejan ver su reflejo. El relato de la bruja, Antonio García. En la ciudad de Puebla, en la colonia donde iba a la escuela, hay un cerro llamado Amalucan. Ese lugar forma parte de una reserva ecológica desde 1994. Mucha gente acude ahí a hacer ejercicio. Equipos de fútbol local o familias van a hacer sus días de campo. Pero este cerro también tiene su historia de fenómenos raros. Incluso para darle más veracidad a esto, gente que vive en esa zona ha escuchado o vivido alguna experiencia extraña en ese sitio. Un claro ejemplo son las famosas bolas de fuego que se ven sobrevolando. Quizás se traten de brujas u ovnis. Hay mucha gente que ha visto estas luces arriba o en medio del cerro. Incluso hay uno que otro video de pésima calidad en YouTube de las brujas en el cerro de Amalucan. En lo personal tengo una anécdota que contar. Hace poco mi hermano, que vive cerca de la zona de los fuertes de Loreto, me preguntó que si no había visto en las noches las bolas rojas que vienen de la zona del cerro de Amalucan y que se dirigían rumbo hacia los fuertes. Le dije que no. No pasaron ni un par de días cuando iba con unos familiares por mi colonia, cuando vimos que detrás de unos edificios salió a baja altura una bola color rojo anaranjado, pero en su núcleo parecía que tuviera algo incandescente. De ninguna manera se trataba de un globo de Cantoya, porque esta cosa tenía una ruta inteligente. Eso sucedió entre las 8:30 y 9 de la noche. Por eso muchísima gente también la vio, aunque yo creo más que eso era un ovni. Como mencioné, de ese cerro existen muchos relatos de cosas extrañas. Por ejemplo, gente que vive en las cercanías ha visto llegar en la madrugada camionetas lujosas, y de ahí sale gente vestida de negro y que con antorchas suben al cerro. Los lugareños comentan que suben a hacer sus misas negras. Eso se ve o se veía muy raramente. Por desgracia, últimamente algunas personas han tomado la mala decisión de ahorcarse en ese lugar. Imagina que acudes al cerro a hacer ejercicio y ves colgada en un árbol a una persona. Incluso hay información de los diarios y en la red sobre esto. Hay gente que piensa que por eso se han visto estas extrañas apariciones. Yo no creo que tenga relación una cosa con otra, pues ya había relatos sobre cosas extrañas en el cerro. Y eso sucedía antes de que algunas personas tomaran decisiones equivocadas. Por ejemplo, mi hermano nos comentó que cuando estudiaba el bachillerato, cuya escuela se encuentra en las faldas del cerro, él estudiaba en las mañanas y pasaba por ahí como a las 6, y un día se encontró a un señor de avanzada edad que estaba haciendo ejercicio subiendo el cerro. Los dos se desearon buenos días. Enseguida, mi hermano escuchó que los perros empezaron a ladrar, e inmediatamente se escuchó en la parte de arriba un grito horrible de una mujer, y por acto reflejo volteó la vista por donde provenía el lamento, y logró ver una silueta negra que se desplazaba a gran velocidad, por donde provenía el grito. No volando, pero sí que iba muy rápido. Por obvias razones quitó la vista inmediatamente y se alejó de ese lugar. También el anciano que iba subiendo se bajó rápidamente y le comentó a mi hermano sobre lo ocurrido. Como te mencioné, ese cerro es un pulmón muy importante para esta zona de la capital poblana, pero también tiene sus historias extrañas.